Muy buenos días, estimados jóvenes. Encantado de volverlos a ver en nuestra clase del curso de Cívica. Esperando que se encuentren bien de salud, se encuentren en unión familiar. Quisiera, antes de empezar nuestra clase, decirles muchos éxitos, bendiciones para cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase titulada Poder Judicial. ¿A qué hace referencia este poder del Estado? Vamos a recordar que los poderes del Estado son tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esto es uno de los poderes quienes también forman parte del Estado peruano. Bien, vamos a ver por acá el marco teórico, es decir, una introducción acerca del poder judicial. Nos dice que nuestro país cuenta con un poder judicial, el cual se va a encargar de qué? De la administración de justicia. Esto es fundamental. Se va a encargar de administrar justicia. Es decir, lo que va a hacer es buscar soluciones a diferentes problemas. Pueden ser problemas económicos, como es el caso de corrupciones, pueden ser asesinatos, es decir, homicidios, feminicidios, violencias. Entonces, son diversos problemas que se presentan dentro de la sociedad y es el poder, este poder se encarga de solucionar esos problemas. Entonces, busca soluciones a diferentes problemas que hayan entre miembros de la sociedad, ¿verdad? Entre las personas. Bien, puede ser de una persona natural a una persona natural. Podría ser también entre personas jurídicas, es decir, entre empresas, o entre empresa y una persona natural. Entonces, lo que hace el Poder Judicial es dar solución a esos problemas. ¿Sí? Aclaro, hablándose con nuestra Constitución Política del Perú. Acá vemos la imagen que todos ya conocemos, ubicado en la plaza principal de Huánuco. Tenemos al Corte Superior de Justicia de Huánuco, ¿sí? Está en el Jirón 2 de Mayo. Todos ya conocemos por allí. Y así vamos a definirla al Poder Judicial como. Es uno de los tres poderes del Estado peruano que tiene la potestad de administrar justicia, ¿verdad? Administramos justicia. Principios y derechos de la función jurisdiccional. Vamos por acá. El principio dice la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Quiere decir que es netamente del Poder Judicial dar solución a los conflictos interpersonales, a los conflictos de sociedades que no las pudieron solucionar de manera más práctica, es decir, entre un diálogo no se han comprendido, y por lo tanto tienen que recurrir hacia un ente llamado Poder Judicial. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Qué significa esta parte? ¿Qué significa este principio de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional? El Poder Judicial, tiene también eh, entidades en diferentes distritos, provincias, regiones, quienes van a encargarse de velar o de solucionar estos problemas de acuerdo a la jurisdicción que les corresponde. Por ejemplo, ¿qué pasa si ocurre un hecho de feminicidio en el distrito de, Chacabamba? Entonces, ¿quién es el encargado de dar solución, de investigar? Obviamente, el Ministerio Público. ¿De dónde? ¿De Pasco o de Huánuco? En este caso, de Huánuco. Y si seamos más específicos, de la provincia de Yarhuilca. De esa manera,
intervienen varias entidades del Poder Judicial, pero correspondiente a su jurisdicción. Por acá tenemos la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. También es otra de los principios y derechos de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. ¿Qué significa? Que lo que se busca con el Poder Judicial es dar solución de manera transparente, que se sentencie a las personas que realmente hayan cometido delitos, hechos delictivos. Pero sin embargo, nuestro Estado peruano, en muchas ocasiones se ha visto, por ejemplo, que el policía, en defensa de la sociedad, bueno, pues se enfrentó a los grandes delincuentes y usó pues el arma para poder defenderse. A raíz de la muerte de este delincuente, el policía se va preso, 35 años, ¿no? Entonces, son cositas que tal vez no están funcionando bien en nuestro Estado peruano. O por el otro lado, jueces corruptos que han dejado en libertad a grandes narcotraficantes, que han dejado en libertad a grandes violadores, secuestradores, que hoy en día feliz andan en la calle. ¿Y eso por qué? Por la mala praxis del Poder Judicial. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de ley, la publicidad en los procesos. Dice, salvo disposición contraria de ley. ¿Correcto? Por ejemplo, los hechos de violencia, ya sea contra la mujer, contra el niño, el adolescente, en muchas ocasiones se guarda en reserva estos hechos, ¿no? Estos hechos. Pero, ¿cómo es lo que se da de conocimiento al presunto agresor? A través de notificaciones. Claro, a través de notificaciones. Entonces, a través de esos documentos se pone en conocimiento al presunto agresor, es más, también a la presunta usuaria, quien está denunciando sobre un hecho de violencia. La pluralidad de la instancia. Aquí el trabajo tiene que ser articulado entre todos los trabajadores del Ministerio de Justicia, todos los trabajadores. Es decir, tienen que buscar un mismo horizonte, el policía, el fiscal y los jueces. Tienen que tener una misma dirección. ¿Para qué? Para poder dar una solución más idónea. La indemnización en la forma que determina la ley por los errores judiciales. Ejemplo claro de ello es cuando hay una denuncia por alimentos. Bueno, pues un señor tiene 3 hijos, el mayor tiene 12 años, luego tiene 8, luego 4 añitos. Entonces el Estado, una vez recepcionado, en este caso el Poder Judicial, recepcionado la denuncia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver de qué manera se tiene que dar solución a ese problema y cómo queda, o bajo el cuidado de quién queda, estos 3 menores hijos. Entonces, de inmediato, por eso es lo que se sacan las medidas cautelares, o, perdón, sacan las medidas de protección. En este caso, las medidas de protección, allí también se da pues una orden de pensión alimenticia provisional. Luego ya cuando entran en un proceso legal, el juzgado sentencia de cuánto va a ser el monto, qué fechas se van a depositar en qué cuentas bancarias para solventar la alimentación básica de las personas que están quedando en vulnerabilidad. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley es fundamental. Todo hecho
de corrupción, todo hecho delictivo, tiene que ser investigado. No podemos dejar en vacío un hecho delictivo. El principio de no ser penado sin proceso judicial. También el ser humano tiene un derecho que tiene que prevalecer. Si no está sentenciado, en este caso por el juzgado, no puede estar en prisión. Siempre la persona está en prisión cuando hay una orden judicial, ya sea por arresto, por ejemplo, arresto de prevención, ¿no? En este caso, pues, la investigación va a continuar, por lo tanto, vamos a ponerlo en buen recaudo en un centro penitenciario hasta que dure el proceso de investigación. ¿Sí? La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre las leyes penales. ¿Qué significa? En muchas ocasiones el procesado no hay pruebas contundentes como para poder llegar a la verdad de los hechos. Entonces el juzgado y el Ministerio Público buscan la mejor forma de aplicar la ley que favorezca, en este caso, a la persona, en sí a la persona, ¿ya? A las personas que son imputadas, en este caso las que están siendo acusadas, a las personas que están siendo acusadas también, con una versión de una persona no se le puede sentenciar, sino que tiene que realizarse investigaciones preliminares. El principio de no ser condenado en ausencia. Es decir, toda persona tiene derecho a guardar silencio y tener un abogado quien defienda utilizando los principios y las leyes que está establecido en nuestra Constitución. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. Es decir, cuando hay una sentencia, bueno, pues luego se demuestra que realmente el culpable de un hecho delictivo es otra persona, entonces a través de una resolución ejecutoria se puede cambiar también o se puede anular estas sentencias, ¿no? El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Es decir, todo ser humano tiene derecho a ser defendido. Por eso es lo que se busca un abogado, pues un abogado particular. Y si no las tienen, el Estado también te proporciona un abogado que te va a defender. Te va a defender. Es un abogado de oficio. El principio de que toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención. No es que un policía viene y le dice, usted está detenido, usted va a ser detenido porque porque se presume que usted ha violado. Tiene que ser bajo el orden de un fiscal. Tiene que ser ordenado mediante un documento. En este caso el fiscal ordena, ¿no? Para la detención. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos sea requerida. Entonces, el Poder Ejecutivo se encarga, pues, de prestar la colaboración que en los procesos las sean requeridas. En este caso, cuando quieren, cuando las requieren, pues, ¿no? Cuando requieren el apoyo del Estado, allí tiene que estar el Poder Judicial, ahí tienen que estar. Bien, entonces, hemos dicho que la obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos se la requiere, ¿no? Cuando hay hechos delictivos, allí está presente el Poder Judicial. Órganos jerárquicos del Poder Judicial. Órganos jerárquicos del Poder Judicial. Vamos a ver por acá. Primero vamos a encontrar a la Corte Suprema de Justicia. La Sala Plena de la Corte Suprema es la última instancia de fallo del Poder Judicial.
integrado por ¿cuánto? Por 18 vocales supremos, ¿ya? La Corte Suprema está conformada ¿por quiénes está conformada? Vamos a ver. Está conformada por el presidente de la Corte Suprema, el vocal jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, el vocal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las vocales de las salas jurisdiccionales. Luego tenemos el otro órgano, es la Corte Superior. La Corte Superior o los Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley y su competencia comprende el Distrito Judicial. Actualmente existen 29 Cortes Superiores de Justicia. Esta Corte Superior de Justicia está conformada por el presidente de la Corte Superior, 3 vocales superiores por cada una de las salas que integran, presididas por mayor antigüedad. Las salas de la Corte Superiores resuelven en segunda y última instancia con excepciones que establece la ley. Tenemos el Poder Judicial de Perú y luego los juzgados especializados mixtos. Existen los siguientes juzgados especializados: juzgado civil, penal, juzgado de trabajo, juzgado de familia, juzgado de derecho público, juzgado de contencioso administrativo, juzgado anticorrupción. Son todos los juzgados. La Corte Suprema puede crear otros juzgados de distinta especialidad a los antes señalados, definiendo su competencia. Y en cada provincia, por lo menos, hay un juzgado especializado mixto. Su sede es la capital de provincia y su competencia provincial, salvo la disposición distinta de ley. Los juzgados de paz letrado. Existen juzgados de paz letrados para conocer asuntos civiles, penales y laborales en los distritos que solos o unidos a otros alcancen los volúmenes demográficos y reúnan los requisitos que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los juzgados de paz. Es básicamente un juez de conciliación facultado para proponer alternativas de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le está prohibido imponer un acuerdo. Bien, jóvenes, eso sería todo con respecto a lo que es el Poder Judicial, recordándoles siempre que tienen sus actividades programadas, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos que el Poder Judicial siempre va a estar presto y llano de atender a todas nuestras quejas, con la finalidad de buscar justicia, una justicia legal, una justicia equitativa y basado en nuestras leyes del Estado. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Ya saben, en el mismo canal y en el mismo horario.